Antes que cualquier otra cosa soy sindicalista, llevo muchos años militando en el movimiento obrero mexicano. En ese sentido quiero agradecer a mi amigo Alfonso Suárez Romero, Rodolfo González, secretario general de la CROM, que nos haya invitado a participar en este tema tan relevante como es el de resaltar o exaltar la figura del caudillo del sur, de Emiliano Zapata. Creo que después de todo lo que hemos escuchado aquí respecto al caudillo del sur, Emiliano Zapata Salazar, quien el día de ayer cumplió 132 años de haber visto la luz por primera vez en el poblado de Anenecuilco, estado de Morelos, pienso que ya queda muy poco que decir, dado que los expositores anteriores, los de ayer y los de hoy, han sido prolijos en cuanto a rescatar el ideario fundamental del general Emiliano Zapata. Sin embargo, creo que es importante destacar, hoy a 100 años del Plan de Ayala, que fue el eje de su lucha, que la mejor manera de conmemorar a un hombre del tamaño de Zapata es con acciones que tengan que ver con mejorar la condición de los trabajadores, no solo de los trabajadores del campo, sino de todos los trabajadores de México. Esta es justamente la coincidencia que yo veo entre los ideales del movimiento obrero desde sus inicios y los ideales del movimiento campesino que emprendió Emiliano Zapata en las haciendas del estado de Morelos. Los pioneros del movimiento obrero mexicano son muchos, pero es Ricardo Flores Magón quien logra sintetizar las demandas de los obreros y de los trabajadores del campo en aquel memorable documento conocido como Programa del Partido Liberal Mexicano, publicado el 1 de julio de 1906 en el periódico Regeneración. Estos ideales de libertad, justicia y dignidad fueron compartidos por Zapata y el movimiento campesino. Zapata luchaba porque los campesinos fueran los dueños de la tierra y tuvieran la libertad para trabajarlas, mientras el movimiento obrero peleaba por la justicia social. ¿Y qué mayor acto de justicia social que el que la tierra sea para quien verdaderamente la trabaja? La Revolución Mexicana, ya no tan celebrada, el año pasado cumplió 100 años de haber sido iniciada por Francisco I. Madero. El Plan de San Luis contenía las reivindicaciones obreras y campesinas. Cuando triunfa esta primera fase del movimiento revolucionario encabezado por Madero, tanto los trabajadores del campo como los obreros se dieron cuenta cabal del carácter del movimiento maderista. Ambos movimientos, el obrero y el campesino, vieron que sus demandas jamás iban a ser cumplidas. Ambos se enfrentan al maderismo en justo reclamo del cumplimiento de la palabra empeñada. Sin embargo, el régimen político porfirista no había sido tocado y su funcionamiento se fincaba en la explotación de obreros y campesinos, en el latifundio y en la tienda de raya, así como en el favoritismo gubernamental a los intereses de los patrones de la oligarquía, que eran dueños de la tierra, las fábricas y todos los negocios. Los obreros y los campesinos seguían en la misma condición de tiempos de la dictadura y unos y otros de diferente manera manifestaban su inconformidad. El golpe de Estado que termina con la vida de Madero y Pino Suárez en 1913 vuelve a unificar a los trabajadores del campo y la ciudad que irrumpen en la historia de México con las armas en la mano. Ellos no pedían, ya no pedían, ahora peleaban contra el traidor, ahora exigían con las armas en la mano y peleaban contra el traidor Victoriano Huerta, porque ambos, movimiento obrero y movimiento campesino, buscaban lo mismo, la justicia social, y esta pasaba por el reconocimiento de sus derechos. El triunfo revolucionario en 1914 y la escisión de los movimientos obrero y campesino y su posterior enfrentamiento en la guerra civil que originó Carranza con su ansia de poder, culminaron con el triunfo del constitucionalismo. Y por más conservador que fuera Carranza, tuvo que incluir en la Constitución Política de 1917 las reivindicaciones del movimiento campesino en el artículo 27 y las reivindicaciones del movimiento obrero en el artículo 123, siendo esta Constitución la primera en el mundo que consagraba los derechos sociales de los trabajadores del campo y la ciudad. La reforma agraria que requería liquidar al latifundismo y realizar el reparto agrario y la reforma social que impondría otras condiciones a los obreros. Sin embargo, la revolución todavía tardó varios años para dar sus frutos y fue un presidente surgido del grupo triunfante de la revolución, es decir, del grupo de Sonora, fue él quien realizó ambos anhelos. Efectivamente, es Lázaro Cárdenas del Río quien organiza el reparto agrario en gran escala en México,
19.8 millones de hectáreas repartidas en su sexenio, y es él mismo quien pone en vigencia la primera Ley Federal del Trabajo, que había sido aprobada en 1931, hecho que culmina con la expropiación petrolera, y con ello logra canalizar el conflicto social por los cauces institucionales para establecer al Estado mexicano como un Estado fuerte. Debemos recordar que después de Cárdenas fueron 50 años de crecimiento económico y estabilidad social, a lo que contribuyeron tanto el movimiento obrero como el movimiento campesino, porque obreros y campesinos fueron incluidos en un modelo económico que fue exitoso y que durante medio siglo consolidó, desarrolló y sentó las bases de las instituciones actuales. Ahora, después de 30 años de un modelo económico que ha mantenido estancada nuestra economía y que no responde a las necesidades de la sociedad, tanto el sector obrero como el campesino, vemos los ideales de Emiliano Zapata Salazar como una guía para orientar nuestras acciones para luchar y llegar a los mismos objetivos de justicia social, libertad democrática que lo movieron a él y a otros caudillos de la Revolución Mexicana. El día de hoy, a 100 años del inicio de la lucha, pero por causas institucionales, de que nos provee nuestro sistema actual de competencia democrática, lograremos sin duda avanzar en esa dirección y lograr abatir los rezagos en que está sumido nuestro país. Muchas gracias.